En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Estimados auditores de Radio Portales de Valparaíso, buenas tardes y muy bienvenidos a Revelando. Les habla Juan Enrique Holguín y como siempre muy contento de estar nuevamente con ustedes en este día jueves 2 de noviembre que da inicio ya al mes número 11 de nuestro año y próximos a la Navidad. Y también agregar que esperamos en este programa de hoy entregarle informaciones, datos y aspectos interesantes, ya sea del ámbito nacional como internacional. Y en primer término voy a saludar al contertulio que tengo en esta oportunidad, en ausencia de mi colega radial, que usualmente usted, estimado auditor, escucha, me refiero a Carlos Flores, que está de vacaciones por el territorio sur de nuestro país. Así que en esta oportunidad me corresponde darle la más cordial bienvenida a un antiguo panelista de este programa y que gentilmente ha aceptado estar con nosotros hoy día. Me refiero a Fernando Pérez Quintas. Buenas tardes, Fernando, y muchas gracias por estar presente hoy y acompañarnos en el Revelando de esta tarde. Buenas tardes, Juan Enrique. Un agrado nuevamente estar aquí en Radio Portales, en este programa Revelando. Hace bastante tiempo ya que he estado alejado, pero tengo muy buenos recuerdos de cada uno, tanto de la gente de Asofar que lo patrocina, como de todos aquellos que en el estudio y en la radio nos acogieron gentilmente. Fundamentalmente estoy aquí porque nos une una gran amistad con Juan Enrique de muchos años y estar con él es un agrado para mí y para los auditores. Bueno, esperemos entonces darle sentido a nuestro programa de hoy, un programa especial entonces con mi amigo Fernando Pérez. Y inicialmente agradecer, como lo hacemos siempre, a nuestros técnicos en la radio que hacen posible que la señal nuestra llegue a sus hogares. Así que muchas gracias a don Claudio Alvarado, don Luis Salinas, don Mario Salazar y por supuesto a todos a quienes integran la primera de Chile, Radio Portales de Valparaíso. Agradecer a nuestros auspiciadores, a SOFAR, y también indicar que las opiniones que se emiten en este programa son absolutamente a título personal y en nada representan la opinión de Radio Portales de Valparaíso, como tampoco de ASOFAR. Bueno, como siempre tenemos un programa con muchos temas, pero antes que se me olvide, quiero hacer un saludo muy especial a doña María Saldías Collado. Doña María es de Peña Blanca, es una señora mayor, ya son los 90, no puedo decir la edad en el programa, pero ella es una fiel auditora nuestra, así que en nombre de ella quiero hacer un saludo especial a todos quienes escuchan Revelando, y particularmente entonces en nombre de la señora María Saldías Collado, que hace unos pocos días estuvo celebrando el cumpleaños de su hijo Patricio, quien es amigo mío. Hecho eso, Fernando, vamos. Oye, pero antes de partir con el tema editorial, tú vienes llegando de Corea. Mira, interesante porque Así es. Corea es un país tremendamente adelantado y creo que, bueno, una cultura tan distinta a la nuestra y un país, entiendo, de los primeros 10 del mundo en desarrollo, por ahí debe andar. Y algo podrás contar al respecto. ¿Hay alguna cosa que te habrá llamado la atención, me imagino yo, ¿no, O Fernando? sea, lo primero que llama la atención cuando uno llega a Corea, efectivamente estoy recién llegado, es que uno cree que se va a encontrar con una Corea de tipo asiática,
muy tradicional, que sí lo es en muchos aspectos, pero se encuentra con un país muy, pero muy desarrollado, con siendo uno de los primeros, como tú dices, dentro de los 10 primeros del mundo, es la tercera, cuarta economía de Asia, es uno de los primeros productores de tecnología en el mundo, los astilleros que tiene, la industria electrónica, la industria automotriz y todo tipo de desarrollo, la han llevado a ser un país tremendamente desarrollado. Y la primera sorpresa es cuando uno llega que te recibe en algunos malls, en algunos centros para graficar un ejemplo, o en algunos patios donde hay muchos restaurantes, o en los aeropuertos, un robot. Y el robot te mira, te pone unos corazoncitos en los ojos y le seleccionas el idioma y te preguntan qué te puede ayudar. Yo le digo, quiero ir al restaurante A o quiero ir a la puerta J. Y él te dice, muy bien, muy agradecido, yo lo llevo, sígame. Se da vuelta y parte andando y tú lo sigues. Y en el caso mío, como el restaurante estaba abajo de una escala mecánica, dijo, lo siento, aquí te dejo, baja, pero yo me quedo aquí porque hay una escala mecánica. Oye, en realidad deben de haber muchas cosas entretenidas Claro. y Pero cosas curiosas. Yo quiero poner un lo que poquito más, del escenario de qué es lo que es Corea, porque de repente uno no sabe y para ayudarle a nuestros auditores, porque Corea es un país de 52 millones de habitantes, más o menos, ¿no es cierto? Y es bastante joven como en cuanto a independencia, porque después de la Segunda Guerra Mundial recién se independizó realmente, después vino la Guerra de Corea. Entonces, es un país que en corto plazo, digamos 50, 60 años, tuvo un despegue económico tremendo. ¿Tú tienes alguna idea del por qué o cómo logró Corea ese crecimiento económico sostenido tan fuerte? Porque realmente es curioso. si tú te recuerdas, en los años 70 nosotros nos creíamos aquí en Chile que éramos los jaguares de América del Sur. Y se hablaba de los jaguares de Corea, que era el jaguar del sudeste asiático. Efectivamente, nosotros lo intentamos ser, pero durante el camino nos pasmamos y retrocedimos y nos quedamos. Y ellos comenzaron exactamente igual. Hay que pensar que Corea tiene 80 años de vida independiente. Siempre estuvo algún tipo de dominaciones que son bastante largas, no vale la pena mencionarlas a todas, pero al término junto con el término de la Segunda Guerra Mundial, del año 45, es que se produce el retiro de los japoneses de Corea. Y ahí recién empiezan ellos en su vida independiente, en la cual ya tenían una cultura y una tradición. Pero y se establece el famoso paralelo 38, que posteriormente que era como un statu quo entre las diferencias que había entre el norte y el sur. Y junto con el abandono de los japoneses, pasan 5 años y el abuelo del actual gobernante de Corea del Norte invade a Corea del Sur y llega hasta abajo, hasta Busan. Prácticamente invade Corea del Sur completo. Situación que no es permitida por las Naciones Unidas y se crea una fuerza para volver al estado original y se produce la guerra de Corea del año 50. Y designan al general MacArthur, el mismo que había como comandante del Pacífico había logrado el término de la Segunda Guerra Mundial y se hace el famoso desembarco de Incheon. Y ahí comienza la reconquista de esto, que finalmente finaliza con un armisticio del presidente Truman, armisticio que no lo quisieron mucha gente de partida del comandante de las Fuerzas Aliadas, no lo quería MacArthur, pero el presidente Truman tuvo otros motivos y se produce esto y queda la actual delimitación, que no es el paralelo, pero que va en el borde del paralelo por diferentes partes. Y la zona desmilitarizada, en la cual todo el mundo sabe que se encuentra, y la actual situación de Corea del Norte y Corea del Sur. Yo creo que el desarrollo de Corea del Sur después de eso se debe a que tuvo un fuerte apoyo exterior, pero ellos supieron aprovechar ese apoyo exterior e impulsarlo con mucha educación y con mucho tesón.
los alumnos tenían clase hasta la noche, todos los días. Ordenaron con una disciplina tremenda al país y se pusieron a producir y a crear un desarrollo, y crearon desarrollos propios, muy de ellos. Tú no ves, por ejemplo, en Corea marcas de autos que no sean, ves, efectivamente, autos de lujo que no son coreanos, pero también hay muchas marcas de lujo que son coreanas que no llegan a otros países, pero hay los Hyundai, es la mayoría de los autos, protegen su industria en ese sentido, pero la exportan a todas partes. Eh, Ellos saben que tienen una industria naval importantísima, construyen sus propias tecnologías y saben también que son una industria marítima muy importante. Entonces ahora acaban de hacer, por ejemplo, una IMEX, una exposición como de la FIDAE en Chile, que se produjo en esos días, pero paralelo a eso hicieron una reunión de viceministros de defensa también. Entonces ellos van combinando la parte política con la parte industrial y con un tesón tremendo. Es para realmente admirarlo. Oye, entonces la clave está en la educación, el trabajo y Exactamente. la disciplina. Yo con eso me Ese- gustaría cerrar este capítulo de Corea muy interesante, a lo mejor daría para varios programas, y como ejemplo, porque realmente eso es lo que lleva a los países al desarrollo pleno y real. Educación, trabajo, esfuerzo, disciplina. Bueno, estimados auditores, vamos a entrar ya en nuestros temas cotidianos y como siempre hemos escogido una pequeña editorial para hablar del concepto del servicio público. Este concepto que se refiere a la provisión de servicios esenciales por parte del Estado, a través de los gobiernos de turno, por supuesto, y que tiene que ver con el bienestar de la sociedad en general, lo que nos necesitamos nosotros para desarrollarnos, para desenvolvernos. Son muchas veces servicios públicos, estamos hablando, qué sé yo, del servicio de impuesto interno, registro civil, transporte público, hay tantos ejemplos. Y yo creo que es importante entender que como servicio público esto implica satisfacer entonces necesidades, expectativas, y por supuesto que se haga bien. Y quiero entrar en ese punto, Fernando, porque creo que tenemos una falencia en nuestro país. La pregunta es, ¿por qué de repente hay servicios que no dan el ancho? No quiero ser más drástico en decir que hay servicios que no son buenos, son malos, pero no dan el ancho y es una crítica, un comentario que escuchamos con mucha frecuencia. ¿Qué piensas tú? ¿Dónde falla aquí? ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que volvemos a lo mismo que tú acabas de decir un poquito, a raíz de lo de Corea. Hay un problema de educación y hay un problema de prepotencia. Y hay una hiperprotección administrativa de los empleados del Estado. Porque si el Estado fuera como la empresa pública, en la cual tuviera las facilidades para aquella persona que no rinde o que trata mal a las personas que debe atender, de desvincularla en forma fácil, entonces todo el mundo estaría procurando hacer su trabajo bien. Pero la gente, la ventanilla a la cual atiende le da una cuota de poder. Y en esa cuota de poder trata de imponerla a la otra persona, no de solucionarle los problemas, no de ser amable. Y eso también tiene que ver con la educación, porque se siente que está... ¿Cuántas veces hemos ido nosotros a una oficina y hemos encontrado que, no quiero dar el nombre del servicio, pero que tiene que ver con todo Chile, que no tiene derecho a huelga, ya se huelga? Y el Estado no pone topes. Entonces tenemos un registro civil que está en huelga y que no se pueden hacer certificados de funciones, que los turnos éticos no dan para toda la carga que hay. No hay. Mira lo que pasa, fíjate, te voy a dar unos ejemplos bien próximos que hay. Los carnets de chofer. El Estado los tuvo que prorrogar por la pandemia y ya están con 2 años de prórroga. Y te dan hora para muchísimos meses más y no han aumentado la capacidad de atención. Entonces, ¿cómo solucionas tú si sigues con el mismo ritmo anterior y tienes atrasado el trabajo de 2 años? ¿Quién tiene que adelantarse a eso? Los alcaldes, el sistema público. ¿Quién tiene que adelantarse al registro civil? Hay registros civiles que son tremendamente eficientes. Y yo afortunadamente pertenezco a uno de ellos, en la cual yo he hecho mis trámites de carnet, de pasaporte, de todo, muy eficiente. Pero hay otros que yo escucho que las colas son interminables.
Esa es mi opinión. Oye, sí, mira, en realidad yo creo que detrás de esto, por supuesto, hay preparación, educación, cultura, empatía para dar el buen servicio, pero yo creo que esto implica un concepto que en algún programa anterior lo comentamos, que se llama el trabajo terminado, el trabajo bien hecho. Y eso debería ser como consustancial, diría yo, a la persona, porque nosotros como seres humanos, seres inteligentes y racionales, y que además se nos ha preparado por un trabajo en particular, no tenemos motivo para hacerlo en forma deficiente. Y creo que eso debería inculcarse en nuestras juventudes, como decías tú, en el proceso formativo educativo. Cuestión que, como hablábamos de Corea recientemente, vemos como en el país asiático, Corea, Japón, la disciplina y el cumplimiento de las labores es realmente muy destacable, muy destacable. Así que quiero cerrar este tema, no sé si tú quieres agregar algo Y como nuestra una cosa editorial. muy corta, Juan Enrique. Fíjate que el tema está, siempre hay que, para hacer una buena versión hay que compararlo con algo. Comparémoslo con una empresa que otorga el mismo servicio en forma privada y en forma pública. Si en forma privada no funciona, rápidamente lo desvinculan porque le está causando un daño a la empresa. En la empresa pública va a recibir el sueldo a fin de mes, lo haga bien o lo haga mal. Entonces, al final termina la ley del mínimo esfuerzo. Así es, así es. Bueno, le dejamos esto para que usted piense y ojalá las generaciones nuevas, sus hijos, estimados auditores o aquellos jóvenes que nos escuchan tengan en consideración estas sugerencias, estos comentarios que hacemos nosotros ya que somos de la tercera edad. Bueno, vamos a un tema de actualidad muy presente, muy entretenido, muy, yo diría exitoso, que son los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. No vamos a entrar a los detalles, pero siempre creo que es positivo hacer algún comentario, destacar, por supuesto, lo que se está realizando en las distintas sedes de estos Juegos Panamericanos y la curiosidad de lo que sucede con las personas que están en nuestro Team Chile y los logros que han tenido. Yo me llamaba la atención el caso del ciclista Vidaurre, que es especialista en mountain bike, pero en una prueba de ruta sacó medalla. Y comenta él que ha participado muy pocas veces en este tipo de pruebas. Entonces uno ve el esfuerzo y cosas, como digo yo, curiosas. No sé qué te parece a ti lo que está pasando con los Juegos Panamericanos. ¿Tienes alguna cosa especial que agregar? Mira, no los he seguido muy de cerca porque acabo de llegar a los Juegos Panamericanos, pero tengo algunas impresiones bastante positivas y otras regulares. Eh, Entiendo que al comienzo en la instalación hubo muchos problemas de tipo administrativo y otro tipo de cosas, que era lo que recogía la prensa, porque uno veía afuera. Y después vi cómo fue el medallero chileno, efectivamente, con mucho esfuerzo, entre otros corredores Ford, ¿no es cierto?, Eh, que han ido logrando medallas con tremendo esfuerzo y en muy buena forma. Pero hay cosas que aún yo no entiendo. Yo leí hoy día que para la final de fútbol, el equipo de fútbol femenino lo ha hecho muy bien. Está en la final y para jugar la final no tiene arquero. Arquera, ¿Está? arquera de la selección femenina. Arquera, claro, no tiene arquera, porque su arquera principal se tuvo que eh, o sea, ir a su club en Francia, la segunda arquera lo mismo en su país. Entonces están pidiendo permiso para incorporar a otra arquera y le dijeron que no, porque no está inscrita. Entonces, ¿cómo no prever de antes? ¿Cómo no se sabía eso de antes? Yo creo que ese tipo de cosas, el tremendo esfuerzo de nuestros deportistas que han logrado una excelente eh, performance, así como los organizadores, que también detrás hay un tremendo trabajo, se ven opacados por estas pequeñas imprecisiones que son difíciles de entender. Sí, Sí. sin duda. Bueno, en todo esto, lo que pasa es que estos son magnos eventos. La dimensión a veces uno no la tiene, no la palpa, no la percibe exactamente, porque
En todas las disciplinas deben de haber situaciones. Yo leía en este caso que tú mencionas de la selección de fútbol femenina, que inscriben solo 18 jugadoras, a diferencia que en los campeonatos del fútbol normal son bastante más de 20. Entonces, hay unas posibilidades de jugar más con los reservas y tener más alternativas. Aquí lo curioso es que, sabiendo los organizadores del fútbol femenino la situación de sus arqueras, no hayan considerado una tercera integrante en el listado de las 18, en desmedro, obviamente, a lo mejor del resto del equipo. Pero bueno, son, como escuchaba hace tiempo atrás, cosas que suceden en Chile, pues, Fernando, O no las también el podemos caso, cambiar, son lamentables. o anecdóticamente no esperaban llegar a la final. También puede ser eso. Oye, pero lo mejor para nuestros deportistas, y hoy día iniciamos, el día teníamos 44 medallas y vamos a ver con cuántas terminamos. Todavía quedan algunas pruebas. En el séptimo lugar del medallero estamos. Bueno, caigámonos ahora un poquito a una Pero noticia Enrique, local. ¿Sí? y muy corto para nuestros auditores, hay unos cortes de tránsito importantes en Valparaíso y Viña del Mar a propósito de los panamericanos, para que se interioricen. Así es, así es. Buena acotación. Hay que estar atento a lo que sucede, sobre todo en un par de días más hay otras pruebas. Hoy día hubo algunas. Y bueno, hay que estar alerta para no verse entrampado con el tráfico y los cambios de tráfico que se han dispuesto. Oye, hablando de lo que tú mencionaste, el tráfico acá en local, hay una noticia que quiero mencionar porque me llamó la atención, un estudio referido precisamente a Viña del Mar, que dice que se hizo una encuesta y hay más de un 41% de los encuestados que considera que la ciudad Jardín, la ciudad de Viña del Mar, tiene un centro de la ciudad totalmente deteriorado. Y quiero sacarlo a colación no solamente por Viña del Mar. Yo creo que muchas ciudades de nuestro país están siendo, o no están siendo, yo diría, continúan siendo en alguna medida vandalizadas por gente que rompe, que ensucia, que pintarrajea, porque no es arte eso, que pintarrajean. Y creo que eso le hace mal a nuestro país y a todas las ciudades, y en particular a las que estamos refiriéndonos ahora, la Valparaíso, Viña del Mar, pero cualquiera. Esto, volvemos a lo mismo, estimados auditores. La pregunta es, ¿por qué sucede esto? No sé si Fernando, yo creo que me va a decir lo mismo. ¿Será educación o no, Fernando? Yo creo que, además de la educación, indudable que siempre está la piedra angular, hay un problema de permisibilidad de la autoridad, que se está produciendo, no ahora, viene de con un arrastre anterior. Porque si vemos el caso que más nos afectaba, cuando nosotros íbamos a la radio a hacer los programas allá en directo, cruzábamos siempre la calle Condes hasta llegar ahí a los estudios y fuimos viendo cómo fue cambiando esto con el estallido social, en que finalmente desapareció el centro y desapareció la seguridad y desaparecieron los negocios y quedó todo rayado y pintado y los negocios no se recuperaron. Entonces yo pregunto, ¿dónde está la autoridad de Valparaíso que trató de recuperar eso en el estallido social o delincuencial, como le quieran llamar? Si vamos al caso de Viña, en la calle Valparaíso es un problema de inmigración. El comercio establecido está colapsando porque está lleno de inmigrantes que, ergo, trabajan en compañías organizadas que les producen material para hacer comercio ambulante. La calle Pedro Montt, el comercio ambulante. ¿Por qué se hace para que el comercio establecido siga adelante? Sí, sin duda el tema de la permisividad, porque llama la atención, uno entra a un supermercado, no voy a poner nombre, y en la puerta del supermercado más o menos están vendiendo los mismos productos que vende el supermercado, o muy similares. Entonces es curioso que eso siga sucediendo. Detrás también hay que reconocer, estimados auditores, hay un problema social, que hay gente que necesita realmente trabajo y no lo logra, pero esto debe corregirse por el bien de Chile, por el bien de todos, porque si no vamos a perdernos y nuestro país, en vez de ser una bella postal para invitar a los extranjeros que vengan a visitarnos y para que nosotros la disfrutemos,
bueno, va a ser lo que en alguna medida estamos viendo hoy en día. A mí Oye, lo que me Fernando, llama la se nos atención, pasó el tiempo, ya estamos llegando al término de nuestro primer bloque. Qué increíble, qué entretenido ha estado, por lo menos espero que nuestros auditores lo hayan disfrutado. Así que nosotros vamos a ir ahora a nuestra pausa musical. Estimados auditores, ya regresamos, no nos abandonen. Estimados auditores de Radio Portales de Valparaíso, estamos de regreso aquí en su programa Revelando. Hoy, 2 de noviembre, nos acompaña Fernando Pérez Quinta y quien les habla, Juan Enrique Holguín, para este programa inicial del mes de noviembre. Y bueno, Fernando, la pausa musical siempre es un minuto para hacer un pequeño comentario referido a este tema que escuchamos, Vivir mi vida. Yo lo escogí porque normalmente lo escoge mi contertulio habitual, Carlos Flores, pero a mí me gusta la alegría, el optimismo, y creo que este tema que interpreta a Marc Anthony, Vivir mi vida, refleja precisamente eso, alegría. Así que me gustó mucho. No sé si tú lo ubicas este tema. no lo oí antes. Bueno, parece que dice así, voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la. Bueno, muy, muy bonito. Y un artista que sacó este tema, entre paréntesis, claro, uno dice Vivir mi vida es un tema en español, todo, pero el original, este tema es un autor francés, un francés, sí. Él es el que hizo la letra en francés y Marc Anthony entonces hizo los arreglos y lo llevó al tema, ¿cómo se llama? La interpretación en español. Bueno, vamos a continuar, estimados auditores, bueno, recordando un tema histórico, porque en nuestro programa siempre tratamos de buscar temas de interés histórico, y en esta oportunidad hay uno que es particularmente importante, diría yo, y en especial para los marinos y para todos los chilenos. Me refiero a un hecho de la Guerra del Pacífico, el desembarco y toma de Pisagua. Estamos hablando el 2 de noviembre de 1879. Y Pisagua, un pequeño poblado al norte de Iquique, eh, sigue siendo, bueno, actualmente entiendo tiene 200, 300 habitantes apenas, pero en esa época era un puerto bastante próspero y además tenía algunas particularidades, porque no sé si, bueno, yo conozco Pisagua y desembarcar ahí puede ser fácil, llegar a la playa, pero progresar hacia el interior es bastante complejo porque es una pendiente muy pronunciada, yo diría de unos 300 metros por lo menos. Imagínese usted, estimado auditor, en 1879 desembarcando en botes a remo y luchando casi cuerpo a cuerpo para lograr subir hacia las alturas de Pisagua y capturar esta, esta caleta, este puerto que tenía con fuerzas la- el ejército peruano en esa oportunidad. Eh, Podríamos hablar un poco de por qué Pisagua, por qué habrán escogido Pisagua desde el punto de vista estratégico. Tú, Fernando, que eres un entendido en estos temas, ¿podrías explicarnos brevemente el por qué? Porque cuando yo lo que acabo de mencionar, como que uno dice, oye, pero era súper difícil Pisagua. ¿Por qué escogimos Pisagua? Mira, no tengo yo una explicación muy clara de por qué fue Pisagua y no alguna otra playa del norte, pero acuérdate de que la fecha de noviembre tiene relación inmediatamente con octubre. 8 de octubre cae el Huáscar, dominio del mar, y logran conformar el ejército expedicionario que va a desembarcar en algún lugar, pero ellos, ¿qué es lo que hacen? Tienen que caer. ¿Cuál es la plaza fuerte? La plaza fuerte era Arica. Arica con el Morro, con el monitor Manco Cápac que estaba abajo. Entonces ellos necesitan caer en la espalda del dispositivo para abrirse hacia consolidar lo que era Iquique, las fuerzas que estaban arriba en la explanada al subir y avanzar hacia el norte. Es el inicio de la campaña terrestre, en que tiene que consolidar lo del sur y avanzar hacia el norte. Y Pisagua le da ese punto geográfico.
Ahora, Yo creo que tú dices muy bien que era como, finalmente caía en el medio entre las fuerzas de Arica y las fuerzas de Iquique, y ahí entonces tenía, además entiendo que en esa época Pisagua, esto para poner en contexto cómo era Pisagua en esos tiempos, era el puerto donde se embarcaba y se sacaban los productos de la zona, que era el salitre fundamentalmente. Entonces exactamente, se sacaban Pisagua, los productos y había abajo, en el sector de abajo, eh, y una bahía amplia que le permitía entrar a los botes y salir. Acuérdate que la punta Pichardo, que es la que da origen por la parte sur a la bahía, protege las marejadas normales que existen en el área. Yo creo que lo eligieron el punto en el lugar donde los botes iban a poder llegar a tierra. El problema era de que el acantilado y que las fuerzas peruanas estaban ubicadas no solamente al tope del acantilado, sino que en niveles intermedios. Entonces, la lucha hacia la conquista superior fue tremenda y realmente una lucha que llama la atención, así como no tiene la fama que tuvo la toma del Morro de Arica hace 55 minutos, pero es el primer desembarco que se hizo efectivamente en el mundo, en la cual se cayó con el dispositivo en la espalda enemiga y empezó a avanzar. Yo tuve un comandante que le gustaba mucho hacer, por sus especialidades, cuando estuvo en un buque en el norte, en el segundo, y que muchas veces teníamos que ir a Pisagua o recalar ahí, y subimos unos pocos metros en esos cerros varias veces. Yo creo que él subía un poco más, yo no mucho, nunca va a llegar hasta arriba, pero la verdad es que es una pendiente muy grande y yo creo que, como decían en la época, subieron a Punta de Corvo y Yatagán, no para atacar, sino que para ir afirmándose para arriba mientras iban corriendo. así es. Bueno, este es el recuerdo que estamos haciendo, estimados auditores, de un hecho de la Guerra del Pacífico, el desembarco y toma de Pisagua. Además, hacia el interior, por ahí estaba toda la ruta hacia la Salitrera, ya en la explanada arriba de Pisagua, y había un ferrocarril, habían aguadas. Era como el lugar, yo creo que por ese lado fue que se escogió también ese punto de desembarco. Oye, y el desembarco, se olvidó uno que fueron dos desembarcos, porque hubo uno ahí en Pisagua y otro al sur, en Caleta Junín, que Junín, está como Junín. 10, 12 kilómetros al sur, y se suponía que el desembarco eran dos brazos, y que desembarcaban en Junín progresaban hacia el norte para caer sobre la defensa de Pisagua, pero no llegaron porque entiendo que Caleta Junín desembarcar es mucho más difícil porque es muy rocoso, mucha rompiente, y además también tiene una pendiente muy, muy pronunciada. Bueno, oye, ese recuerdo y también un saludo bueno, a nuestras Fuerzas Armadas, en este caso particular, recordando un hecho histórico de la connotación que fue el desembarco y toma de Pisagua. Vamos a continuar avanzando entonces, estimados auditores, con otros temas, y creo que hay uno internacional que no podemos dejar de lado porque, bueno, por lo que está significando en lo humanitario, diría yo. Creo que es muy importante mencionarlo y me refiero al conflicto que se está produciendo en este momento entre Israel y el grupo terrorista Hamas. Y lo menciono por la cantidad de gente que está sufriendo y la cantidad de muertos que hay a la fecha. Las cifras ya van acercándose a las 8.000, 9.000 personas civiles que han fallecido en este conflicto, lo cual es tremendamente triste, dramático, y creo que es el punto que a mi juicio llama a que aquí haya un alto, porque no es yo creo que no deberíamos permitir que siga esto avanzando. El punto es, y esta es la pregunta para ti que eres entendido en lo que es estrategia, Fernando, eh, ¿cuál es el objetivo que tiene Israel? Porque Israel, por un país con la historia que tiene, seguro que tiene un objetivo y va a seguir actuando hasta alcanzarlo. A diferencia de Hamas, que tiene un objetivo que ya sabemos, que es destruir Israel y crear las condiciones para el Estado de Palestina. Pero, ¿cuál es el objetivo de Israel y qué piensas tú de esta situación actual que es humanitaria?
Fernando. Se produce una situación humanitaria, efectivamente, pero a ambos lados, tanto en Israel como en el sector de la Franja de Gaza. Yo estuve en la Franja de Gaza. La Franja de Gaza no son más de 40 kilómetros de extensión y en su largo, pero que tiene, y lo hemos visto en las noticias, muchísimos túneles que penetran en Israel y túneles que les permiten comunicarse, llevar contrabando y hacer cosas dentro de la Franja de Gaza. El ataque, a mí me tocó ver imágenes muy crudas que no sé si llegaron aquí, de lo que pasó en el ataque de Hamás a los israelitas. Pero estamos hablando de más de 1.200 personas de Israel que fallecieron en diferentes partes y gente jamás dentro. Y lo que Israel ha buscado a lo largo de su historia es vivir en paz y tener una zona que le permita una profundidad estratégica que no lo ataquen. Y le están permanentemente lanzando misiles y haciendo estos ataques. Sí, no hay que ser muy entendido para pensar de que lo que necesita Israel es destruir al grupo terrorista que lo ataca. Y el grupo terrorista que lo ataca no son los palestinos en general. Eso es lo que hay que diferenciar. Este grupo Hamás es un grupo que a los propios palestinos también les causa problemas. La época que a mí me tocó estar allá, estaba Arafat todavía, que mantenía esto en orden y llegaba a acuerdos de paz. Pero el grupo Hamás son grupos terroristas o fundamentalistas, me llamo, islámicos. Y este fundamentalismo no alcanza a todos los palestinos que están en el área. ¿Y por qué se produce el problema humanitario? Porque ellos usan a los rehenes y las edificaciones como escudos. Los cuarteles generales están cerca de los colegios o subterráneos bajo los hospitales. Entonces, ¿cuál es el objetivo de Israel? Yo creo que el objetivo de Israel debe ser para poder proteger a la población, por eso que le dice a los palestinos que abandonen y avanzar hacia poco, es ir parte por parte tratando de liquidar esta amenaza puntual. Pero para terminar con esa amenaza puntual, tiene que ir en forma casi quirúrgica buscándolo, porque están escondidos en todos lados y en lugares muy complicados. Va a ser algo largo, pero ellos lo que quieren es eso, es vivir tranquilos y evitar estos ataques masivos. Eso es mi opinión. Sí, bueno, creo que el tema también pasa por lo que haga el resto del mundo, y quiero referirme aquí para comentar las acciones de la diplomacia. En este caso, en lo que compete a nuestro país, el presidente Boric decidió llamar a consulta a nuestro embajador en Israel. ¿Qué significa eso? Lo llama de regreso aquí a Chile, a casa, ¿no es cierto?, para discutir la situación que está sucediendo probablemente, ¿no es cierto?, sin duda, y evaluar otras acciones diplomáticas. Hay otro país sudamericano que también hizo lo mismo. Bolivia retiró al embajador. Entre paréntesis, estas son las acciones de la diplomacia que a veces uno no conoce mucho: llamar a consulta, retirar al embajador, existe la carta protesta, sanciones diplomáticas, sanciones económicas, políticas, hasta que podemos llegar a la intervención militar. Pero creo que el resto del mundo ya se está mostrando. El punto es que la potencia mundial, Estados Unidos, está apoyando, pero completamente a Israel. Esa es su posición, y irá a ceder el brazo a este empuje de algunos países que están dando señales diplomáticas. ¿Estará hablando en este momento nuestro presidente Boric este tema con el presidente de Estados Unidos, Biden? ¿Qué piensas tú, Fernando? Yo pienso que todas las acciones que se hagan para llegar a producir un cese del fuego son buenas, porque nadie quiere ese conflicto. Pero ese cese del fuego no se va a producir, ni Estados Unidos o Israel lo van a hacer, mientras no se sientan seguros de que no van a volver a ser atacados. Entonces, si en este momento paran el cese del fuego, con un cese del fuego, y se quedan en un statu quo, podrían hacerle todos los que quedan restantes otro ataque exactamente igual a los de Israel, y la población de Israel no va a estar segura. Por lo tanto,
es inaceptable. Acuérdate que las guerras se producen cuando alguien necesita para vivir algo que el otro no puede entregar, porque si no va a morir. Entonces, estamos aquí, entre los dos, se está produciendo un conflicto de seguridades. No es Israel que atacó a la Franja de Gaza, es a Israel quienes masacraron parte de su población. Entonces, mientras no logre eliminar esa amenaza, si hacen un statu quo y quedan todavía en el otro lado gente que está dispuesta a hacerlo nuevamente, es difícil que se logre. Bueno, es un tema, como dices tú, muy complejo. Lo único que podemos hacer desde la distancia, sembrar la esperanza para que este alto al fuego, este cese de las hostilidades, se termine por ambas partes. Ahora, el punto también hay que tener presente, estimado auditor, que los grupos terroristas en general no tienen cabeza visible que negocie en estos casos. Entonces es una No, cuestión realmente extraña, rara. No es una guerra, por eso yo al inicio dije, este es un conflicto entre un Estado y un grupo terrorista, cosa que es totalmente, entre comillas, irregular, no tradicional, por decirlo así. No es una guerra tradicional. y que no Bueno, oye, representa al Estado palestino. sí, eso también es importante. Bueno, vamos a caer ahora, en lo que nos queda de esta segunda parte de nuestro programa, a la actualidad nacional. Yo no quiero dejar de plantear brevemente y recordar lo que dijo precisamente nuestro presidente que está en Estados Unidos, una declaración que él mencionó que, según él, parecía que viviéramos en un país infernal, ¿ah? Haciendo presente que las noticias en la prensa, en algunos medios, son realmente extremas, según él, pero él se refirió así textualmente que, comillas, pareciera que viviéramos en un país infernal. Y, bueno, yo creo que, pucha, es triste decirlo o no, Fernando, parece que nos estamos aproximando, porque a vivir en un país, por lo menos, a lo mejor no infernal, pero un país con muchos problemas de seguridad y quizás algo infernal, algo infernal. Es cuestión de ir viendo todos los días crímenes, asaltos, quemas en la macrozona sur, portonazos. Por supuesto, al igual que lo que está sucediendo en Israel con el grupo Hamas de inseguridad, aquí en Chile también estamos viviendo un cierto grado de inseguridad, de intranquilidad. Y me llama la atención que el presidente piense que eso es irreal. Quería hacer esta mención porque creo que, cayendo de lo que estábamos hablando del conflicto en Medio Oriente, era pertinente. No sé si quieres comentar algo al respecto, Fernando. Ahí en las declaraciones del presidente yo creo que hay una doble intención, porque por un lado le está haciendo un ataque a la prensa, a los medios de comunicación, a los cuales le ha hecho mucho. Hay un audio de un comentarista bastante prestigiado en la cual dice que es que más ha atacado a los medios de prensa de la campaña hacia adelante. Entonces, a raíz del ataque, él dice que parece que el país que estos medios hacen aparecer es un país infernal. Eh, pero que cuando uno va a la realidad, este país infernal, en vez de mencionarlo, el presidente debería solucionarlo. Su tarea no es decir que es infernal ni que su tarea es la gente no sale de noche porque tiene problemas. Leí hoy día que 1.200 millones tienen que entregar una compañía de seguro en GPS, porque hay que ponerle GPS al auto, tienen que entregar la compañía de seguro. Se le ha traspasado, los seguros subieron todos en Chile, los de los vehículos, los subieron en forma unilateral las compañías y no hubo forma de negociar por la cantidad de robos que han tenido que pagar, etcétera. Entonces, no, si tenemos un país infernal, es deber del Estado darle protección a la población y hacer lo que deje de ser infernal y no criticar lo infernal. Yo creo que ahí hay un contrasentido, porque es verdad, todo se ha encarecido, nadie está tranquilo, a todos les pasan cosas, y en el sur, ¿quién repara a las víctimas? Y en el norte también. Oye, y si le sumamos a esta imagen que no quiere reconocer nuestro presidente de la situación interna, que él dice que no es infernal, oye, además veamos lo que comentamos en el primer bloque, cómo están nuestras ciudades, medias, no voy a decir destruidas porque no es el punto, pero semi vandalizadas con pintarrajeos sucias. Entonces realmente estamos viviendo en un país
feo, no voy a decir infernal, pero a lo menos feo con todo esto que está pasando. Y uno espera, como bien dices tú, Fernando, que se produzca una acción del gobierno que tiene los medios, los instrumentos para llevar esto a un mejor futuro. Dicho eso, mira, nos quedan como 5 minutos. Creo que tenemos que conversar un poco del proceso constitucional que estamos viviendo, que ya entró en tierra derecha y tenemos este plebiscito el 17 de diciembre. Y quiero partir nuevamente con nuestro presidente. Pucha, que me salió salidor el presidente Boric, porque se supone, estimado auditor, que el gobierno de turno, por razones obvias, y creo que la Constitución lo mandata así también, no puede tomar parte y hacer campaña electoral. Y es lo primero que hace el presidente, haciendo comentarios en el sentido que el texto no es bueno, qué sé yo. Y bueno, creo que ahí hay una falencia tremenda y no me parece correcto. Lo importante, y que lo que trataremos de hacer en este programa, en los días que no queden hasta el 17 de diciembre, de ir informando a usted, estimado auditor, informando con datos, con antecedentes, de lo que propone este proyecto que nos han presentado el Consejo Constitucional. ¿Qué opinas tú de esta cuestión de la campaña? Porque lamentablemente aquí hay una división tremenda, porque cuando te dicen vote a favor o vote en contra, entonces los buenos y los malos, o la campaña del terror, como este señor parlamentario Quintana, que dice que si uno vota a favor, va a venir el otro estallido social. Qué tremendo, qué tremendo. ¿Cómo podemos tener parlamentarios de esa categoría, Fernando? Y yo creo que el presidente anda cerca de otros parlamentarios que hacen estas declaraciones alarmistas, porque en realidad el gobierno, que tiene que mantenerse al margen de las campañas políticas y de las situaciones para que la ciudadanía elija libre e informadamente, no lo hizo en la primera vuelta, no lo hizo en la constitución anterior. Cuando presentaron en el periodo constitucional anterior, el mamarracho que se le ha llamado hasta el día de hoy, el jefe de campaña de la apruebo fue él. Y esto justamente lo que hace es corregir lo que él defendió. Entonces ahora manifiesta públicamente que no está de acuerdo con porque él lo que quiere es el de él. Eso a mí me parece que es una actitud partidista e inmadura que no corresponde a un presidente de la República. Perdóname, no sé tan claro. ¿Ah? No, es que Pero aquí no caben dos lecturas. Aquí no caben dos en lecturas. Argentina. En A mí me Argentina, tocó conocer de cerca otras periodos electorales en que presidentes no participaron de las campañas. así es, yo creo que el gobierno de turno debe prescindir, tener prescindencia. Para cerrar nuestro programa de hoy, quiero hacer un comentario muy preciso, estimado auditor, para que usted esté informado, nada más. Se está comentando en las redes sociales, en los medios, en distintas plataformas, que el proyecto de nueva constitución que nos han presentado merma, resta o disminuye la autonomía del Banco Central. Mire usted, estimado auditor, eso es una mentira del porte de un buque, porque lo que se ha hecho es tomar de la ley orgánica constitucional del Banco Central, que está vigente, el artículo 6, y ese artículo ahora es el artículo 201 en la propuesta de constitución, y dice exactamente lo mismo. Entonces, yo hago presente este ejemplo para que usted esté informado, estimado auditor, y no crea todo lo que le dicen en las redes sociales. Documéntese, infórmese. Aquí tiene un ejemplo muy claro y preciso. Bueno, Fernando, lamentablemente nuevamente nos pilló el tiempo, así que te doy un minuto para despedirte y agradecerte nuevamente tu presencia en este programa de hoy. Nada, espero que nuestros auditores se encuentren muy bien. Quizás en una próxima podríamos estar nuevamente juntos. Y agradecerte a ti la oportunidad de acompañarte en este excelente programa que promueve ASOFAC. Muchas gracias nuevamente, Fernando, y a ustedes, estimados auditores, lo mejor en este fin de semana que se aproxima, lo mejor para Chile en los Juegos Panamericanos, y nos estaremos escuchando próximamente, si Dios quiere. Muchas gracias y muy buenas tardes. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando,
un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.